La copa de champán tembló en mi mano mientras la voz de James Harrison se escuchaba por todo el salón de baile. Señorita Mitchell. No tenía idea de que estaría aquí. La luz de la lámpara de cristal parecía intensificarse, haciendo que todo fuera demasiado nítido, demasiado claro. Mi hermano Márquez se quedó congelado en medio del camino, el brazo de su nueva esposa, Jessica, todavía unido al de él, mientras se dirigían a saludar al director ejecutivo, que creían que estaba allí para honrarlos. Llevamos semanas intentando concertar una reunión, continuó Harrison, caminando hacia mí con la mano extendida. No esperaba encontrarme contigo en la boda de unos empleados. El parloteo de fondo de la recepción se atenuó como si alguien hubiera girado una perilla de volumen. Podía sentir las miradas de mi familia clavadas en mí, la confusión de mi madre, el ceño fruncido de mi padre y el creciente horror de Márquez cuando su director ejecutivo lo ignoró por completo para estrecharme la mano. Hola, James, respondí con voz más firme de lo que esperaba. ¿Te sorprende verme aquí? ¿Por qué no lo estaría? No todos los días te encuentras con el director ejecutivo de Aurora Consulting en una boda de empresa. Miró a Márquez y luego a mí con la comprensión reflejada en sus ojos. A menos que... Espera, Márquez es tu hermano. Confirmé, permitiéndome una pequeña sonrisa, mientras el color desaparecía del rostro de Márquez. Aunque no sabía de mi puesto hasta ahora, me llamo Sophie. Tengo 34 años y soy la fundadora secreta de una consultora multimillonaria. Esta es la historia de cómo pasé de ser la última idea de mi familia a ser el eje de todo su mundo. Durante años, les oculté mi verdadero puesto, haciéndoles creer que trabajaba en una pequeña consultora mientras construía un imperio en secreto. Cada cena de domingo, cada reunión navideña, cada evento familiar había sido igual. Mis padres alabando el último logro de Márquez en Sterling Industries sin apenas reconocer mi existencia. Oh, Márquez ha conseguido otro ascenso, decía mi madre, con entusiasmo mientras mi padre le daba una palmadita en la espalda. Sterling Industries tiene suerte de tenerte, hijo. Entonces, casi como una ocurrencia tardía, y ¿cómo va tu trabajito, Sophie? Sonreía y decía, bien, mamá. El trabajo de consultoría me mantiene ocupada mientras repaso mentalmente el acuerdo multimillonario que cerré esa mañana, la nueva oficina que estaba inaugurando en Singapur. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que la pequeña consultora para la que supuestamente trabajaba era en realidad Aurora Consulting Group, una de las firmas de asesoría empresarial más grandes del país. Y yo no era solo una empleada, era la fundadora y directora ejecutiva. Lo cierto era que Sterling Industries había estado pasando apuros últimamente. De hecho, llevaban meses intentando desesperadamente concertar una reunión con la directora ejecutiva de mi empresa. Yo había visto sus informes financieros a través de mis contactos en el sector y sabía que estaban ahogados en deudas. Necesitaban un salvavidas y Aurora Consulting era su única esperanza. Pero esa noche, en la opulenta boda de Márquez con la hija del director ejecutivo de Sterling, todo estaba a punto de cambiar. El silencio que siguió a la pregunta de Harrison fue ensordecedor. Pude ver la mano de mi madre temblar mientras agarraba su champán. Mi padre se quedó boquiabierto, con la boca abierta por la sorpresa, pero fue la expresión de Márquez la que realmente capturó el momento. Una mezcla de incredulidad, vergüenza y un creciente horror al darse cuenta de que acababa de pasar la última hora burlándose del jefe de su jefe. Harris nos miró, intentando procesar la revelación, tu hermano. Pero dijo que su hermana trabajaba en una pequeña consultora local. Eso pensaban todos, dije, con la voz clara en el silencio atónito. Nunca los corregí. La copa de vino de Jessica se le resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo de mármol. El sonido pareció romper el hechizo del silencio y de repente todos hablaban a la vez. Pero mantuve la vista fija en Márquez, observando cómo su mundo de superioridad cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Apenas una hora antes, me había llevado aparte, con champán en la mano y una recién casada del brazo, todavía escondidas en los rincones de las fiestas. Algunas cosas nunca cambian. Jessica se rió entre dientes, ajustándose el vestido de diseñador. Oh, Márquez me contó todo sobre tu pequeño trabajo de consultora. Es tan lindo que intentes salir adelante por tu cuenta. Alguien tiene que hacer los trabajos pequeños, continuó Márquez, con la voz apenas alcanzada para que los invitados cercanos la oyeran. Pobre hermana. Sigue trabajando en esa pequeña empresa, mientras los demás nos labramos una carrera de verdad. Pero bueno, al menos puedes decir que eres independiente, ¿verdad? Jessica se rió de nuevo, con un sonido agudo como el de un cristal roto. Ay, cariño. Sé amable. No todos pueden tener tanto éxito como tú. Sentí el peso del antiguo medallón de mi abuela alrededor del cuello, su último regalo antes de morir. Ella había sido la única que creyó en mí, que apoyó mis sueños con algo más que palabras vacías.
El éxito se presenta de muchas maneras, Márquez, dije en voz baja. Claro, claro. Hizo un gesto con la mano con desdén. Hablando de éxito, ¿supiste que el director ejecutivo de Stelling va a venir a la boda esta noche? El propio Sinye. Harris nunca asiste a eventos para empleados, pero por mí. Se llenó de orgullo. Sabía exactamente por qué James Harrison asistía. Quería hablar sobre la posible compra de Stelling Industries, una conversación que llevaba semanas intentando tener conmigo. Intercambiamos correos electrónicos y tuvimos varias conversaciones telefónicas, aunque nunca nos habíamos visto en persona antes de esta noche. Había estado deliberadamente demorándose, queriendo ver lo desesperados que estaban. ¡Qué maravilla!, murmuré, ocultando mi sonrisa tras mi copa de champán. Intenta no avergonzarme cuando llegue, añadió Márquez, quédate en un segundo plano. Esto es importante para mi carrera. Ahora, mientras Harrison estaba frente a mí, saludando al director ejecutivo con el que se había estado escribiendo durante semanas, la boda perfecta de Márquez se estaba convirtiendo rápidamente en la comidilla del mundo corporativo, pero no por las razones que él esperaba. Mi madre, siempre obsesionada con las apariencias, intentó desesperadamente salvar la situación. Sophie, cariño, dijo efusivamente, apareciendo de repente a mi lado. ¿Por qué no nos hablaste de tu puesto? Tomé otro sorbo de champán, saboreando el momento. Nunca preguntaste. Mamá, estabas demasiado ocupada, celebrando los logros de Márquez como para preocuparte por mi pequeño trabajo de consultoría. Jerry se seguía de pie cerca. Con aspecto divertido e incómodo a la vez, señorita Mitchell, no tenía ni idea de que este fuera un evento familiar para usted. Quizás podríamos hablar de la fusión. ¿Fusión?, interrumpió Márquez, su rostro pasando de la sorpresa al pánico. Me agarró del brazo, clavándose los dedos dolorosamente. ¿Qué fusión? Retiré su mano con cuidado, manteniendo la voz serena. La fusión, donde Aurora Consulting está considerando comprar Sterling Industries. Me volví hacia Harrison, aunque después de esta noche, reconsiderando la adquisición, Márquez palideció y Jessica, su nueva esposa, parecía a punto de desmayarse. Pero eso te convertiría en tu jefe. Terminé por él. Sí, lo sería. Es interesante cómo funciona la vida, ¿verdad? Mi padre finalmente encontró su voz abriéndose paso entre la multitud que nos rodeaba. Un momento, bramó, con la cara roja. No puedes venir aquí y arruinar la boda de tu hermano con estas afirmaciones. Harris se aclaró la garganta. Le aseguro, señor, que su hija es exactamente quien dice ser. Aurora Consulting es la firma de asesoría empresarial más grande del país y la señorita Mitchell la fundó desde cero. He estado investigando su empresa a fondo durante los últimos 6 meses mientras explorábamos esta posible fusión. Observé la cara de mi padre mientras asimilaba la verdad. Este era el hombre que me había dicho hace 10 años que soñaba demasiado grande cuando dije que quería fundar mi propia empresa. El hombre que había usado todos sus contactos para ayudar a Márquez a ascender en la empresa mientras me decía que fuera realista sobre mí. Metas. Pero el dinero, balbuceó mi madre. Todas esas veces que dijiste que no podías ayudar con los gastos familiares. Ah, ¿te refieres a los $50,000 que pediste prestados de mis ahorros para el MBA de Márquez? Mantuve la voz tranquila. Pero podía sentir años de resentimiento aflorando, el dinero que nunca devolviste porque, y cito, Márquez lo necesita más para su futuro. Jessica dio un paso al frente, con el crujido de su vestido de novia. Márquez, cariño, ¿sabías esto de su empresa? Claro que no, espetó. Intentó recomponerse. Sophie, siempre ha estado celosa de mi éxito. Debe ser algún error. Harris narqueó una ceja. El único error, Sinjet Mitchell, aparentemente fue que no comprendía la posición de su hermana en el mundo empresarial. Los ingresos anuales de Aurora Consulting superan a los de Stelling Industries en los últimos 5 años juntos. El salón de baile se quedó en completo silencio. Todos los invitados observaban cómo se desarrollaba nuestro drama familiar como si fuera teatro en vivo. Creo que, dije en voz baja, que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Le hice un gesto a Harris. James, ¿te importaría darme un momento con mi familia? Asintió con Grecia y se alejó. Llevé a mi familia a una habitación privada junto al salón principal, cerrando la puerta tras nosotros. El silencio era ensordecedor. ¿Cómo te atreves?, estalló Márquez por fin. Hoy es el día de mi boda, no podías dejarme solo esto. Me reí. Pero no tenía gracia. ¿Una cosa? Te lo han dado todo toda la vida. Los contactos de papá te llevaron a Stelling. Las joyas de mamá pagaron tu MBA. Mis ahorros financiaron tus intentos de emprender. Mientras tanto, construí algo real, algo duradero. Completamente sola intentábamos protegerte, insistió mi madre, haciéndose sonar las manos. El mundo de los negocios es tan cruel con las mujeres. No, mamá. No me estabas protegiendo, me estabas ignorando.
Cada logro, cada hito, los dejabas de lado porque no encajaban en tu narrativa de quién debería ser. Mi padre dio un paso al frente, sus instintos empresariales finalmente se activaron. Ahora, Sophie, seamos razonables. Estamos familia. Seguramente podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. ¿Quieres decir que, ahora que sabes que tengo éxito, quieres formar parte? Negué con la cabeza. La fusión con Sterling fue una cortesía hacia Harrison. Es un buen director ejecutivo que lidia con una junta directiva deficiente. Pero después de esta noche, miré a Márquez a los ojos. Creo que es hora de hacer algunos cambios. No puedes hacer esto, susurró Márquez, y su arrogancia finalmente se quebró. Tu posición siempre se construyó sobre arena, Márquez. Has perdido 3 clientes importantes solo este año. La única razón por la que aún tienes trabajo es por tu conexión con la familia de Jessica. Me ajusté mi sencillo vestido azul marino. Pero no te preocupes, cuando Aurora adquiera Sterling, encontraremos un puesto que se ajuste a tus cualificaciones. Jessica soltó un pequeño sollozo. Mi padre no permitirá que esto suceda, está en la junta directiva. Tu padre, dije con dulzura, me llamó la semana pasada para asegurarse de que la fusión se lleva a cabo. Sterling Industries está ahogada en deudas y Aurora Consulting es su único salvavidas. Como hija de una junta directiva, miembro, deberías saber lo mal que se han puesto las cosas. La gravedad de la situación finalmente pareció afectar a Márquez, le fallaron las piernas y se desplomó en una silla cercana. Todo este tiempo, mientras nos burlábamos de ti, estabas construyendo un imperio. Intenté decírtelo a todos tantas veces, pero nunca me escuchaste. Estabas demasiado ocupado planeando el próximo ascenso de Márquez, demasiado concentrado en mantener la imagen familiar perfecta. Me dirigí a la puerta. Bueno, ahora sabes la verdad y las cosas van a cambiar. Sophie, por favor, gritó mi madre mientras yo agarraba el pomo. Seguimos siendo familia. Hice una pausa, con la mano en la puerta. Familia, signo de interrogación. Me giré para mirarlos. La familia se apoya mutuamente. Tu familia escucha. La familia no se burla, no te desestima ni te derriba. No eras familia cuando yo tenía dificultades. No puedes reclamar familia ahora que tengo éxito. Dicho esto, abrí la puerta y volví al salón de baile, dejándolos procesar la nueva realidad de nuestra dinámica familiar. Harrison me esperaba cerca de la barra, con una mirada cómplice en sus ojos. ¿Hablamos? ¿Los términos de la fusión, señorita Mitchell? Preguntó en voz baja. Asentí, con una leve sonrisa en los labios. Sí, James. Creo que es hora de reestructurar Sterling Industries, empezando por la estructura de gestión. Mientras nos alejábamos para hablar de negocios, sentí la mirada de mi familia sobre mi espalda. El sencillo vestido azul marino que había elegido para parecer discreta ahora me parecía una armadura. Habían pasado años subestimándome, menospreciando mis logros, tratándome como la decepción familiar. Pero ahora sabían exactamente quién era yo, y esto era solo el comienzo de su educación. Las semanas posteriores a la boda de Márquez fueron exactamente lo que esperaba. Un huracán de drama familiar, intentos desesperados de reconciliación y un manejo poco sutil. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes. Sophie, cariño, hablemos de esto como familia. Mamá, tu hermano está destrozado. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Papá, tenemos que hablar de mi puesto en Sterling. Márquez, te necesita. Jessica, los ignoré a todos. Tenía que completar una fusión. La mañana de la reunión de la junta directiva de Sterling Industries, 3 semanas después de la boda, estaba en mi oficina. En el último piso de la sede de Aurora Consulting, me ajusté la chaqueta del traje, no era el sencillo vestido azul marino de la boda. Hoy llevaba un traje negro a medida de Armani que denotaba poder y autoridad. Se acabó esconderse. Mi asistente, Emma, llamó a la puerta. Su hermano ha vuelto, señorita Mitchell. La tercera vez esta semana, suspiré, mirando mi reloj. Que pase, mejor nos ocupamos de esto antes de la junta directiva. Márquez entró con aspecto desaliñado, muy distinto a su habitual aspecto pulcro. Su traje de diseñador estaba arrugado y la corbata ligeramente torcida. Sophie, por favor, tienes que escucharme. Te escucho, dije, sentada detrás de mi escritorio, aunque no estoy segura de qué decir, después de tus 20 mensajes de voz y 37 mensajes. Se pasó una mano por el pelo. Mira, sé que fui horrible en la boda. Sé que he menospreciado tu trabajo, pero no puedes simplemente apoderarte de Sterling Industries. Mi vida entera está ahí. Toda tu vida, repetí lentamente, te fue entregada. Cada oportunidad, cada ascenso, cada éxito, todo fue arreglado por papá o comprado con el dinero de alguien más, generalmente mío. Eso no es justo, no es justo. Me puse de pie, apoyando ambas manos en mi escritorio. Lo que no es justo fue usar mis ahorros para tu MBA sin preguntar. Lo que no es justo fue burlarte de mi pequeña empresa mientras construía un imperio. Lo que no es justo fue tratarme como un fracaso mientras yo triunfaba más allá de lo que puedas imaginar. Lo siento, susurró. Y por primera vez pensé que podría decirlo en serio. Lo siento, no cambiala. Pasado, Márquez. Y eso no cambia lo que está a punto de suceder. Volví a mirar mi reloj.
La junta directiva empieza en 1 hora. Te sugiero que te prepares. ¿Qué va a ser de mí? Volví a sentarme, observándolo. Eso depende de ti. Errore Consulting premia la competencia, no las conexiones. Si quieres conservar un puesto en Sterling después de la fusión, tendrás que ganártelo. Ganártelo de verdad. Su rostro palideció. ¿Te refieres a empezar desde abajo, a aprender el negocio como es debido? Sin atajos, sin trato especial. Levanté una mano cuando empezó a protestar. ¿Es eso o la indemnización? Tú decides. Justo entonces, la puerta de mi oficina se abrió de nuevo. Esta vez eran mis padres entrando a la fuerza. A pesar de las protestas de Emma, debieron de haber engañado a Marcus para pasar de la recepción, una táctica que habían usado innumerables veces para burlar a los guardianes de su círculo social. Sophie, empezó mi madre con voz temblorosa. Llevamos semanas intentando contactar contigo. He estado ocupada, respondí con frialdad, corriendo. Mi pequeña empresa da mucho trabajo. Mi padre dio un paso al frente, con el rostro endurecido en lo que reconocí como su expresión de negociación. Cariño, tenemos que hablar de esto racionalmente. No puedes destruir la carrera de tu hermano por malentendidos pasados. ¿Malentendidos? Me reí. ¿A eso le llamamos años de despido y falta de respeto? Cometimos errores, admitió mi madre, haciendo sonar las manos. Pero somos familia. Seguro que eso cuenta. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una foto vieja, el último retrato familiar que nos tomamos antes de fundar Aurora Consulting hace 8 años. En ella, yo estaba ligeramente separada de los demás con un vestido sencillo, mientras todos llevaban ropa de diseñador. Incluso entonces, era una extraña en mi propia familia. La familia contaba cuando necesitaba apoyo para empezar mi negocio. Contaba cuando trabajaba 18 horas al día construyendo mi empresa. Contaba todas esas veces que elegiste celebrar los pequeños ascensos de Márquez mientras ignorabas mis grandes logros. Dejé la foto, pero ahora solo son negocios. Un golpe en mi puerta nos interrumpió. Emma asomó la cabeza. Señorita Mitchell, la junta directiva se está reuniendo. Me puse de pie, ajustándome la chaqueta. Gracias, Emma. Enseguida voy. Me volví hacia mi familia. Les invito a quedarse y ver la reunión en los monitores de la sala de espera. Creo que será educativa. La sala de juntas de Sterling Industries quedó en silencio al entrar. 15 pares de ojos me siguieron hasta la cabecera de la mesa, donde James Harrison me saludó. Señorita Mitchell, gracias por acompañarnos. ¿Empezamos? La siguiente hora fue una clase magistral de reestructuración corporativa. Expuse los planes de Aurora para Sterling, departamento por departamento, puesto por puesto. Al final, varios miembros de la junta sentían con asentimiento, mientras que otros parecían conmocionados. Y finalmente, concluí, implementaremos una reestructuración completa de la estructura directiva. Se acabaron los puestos basados en conexiones en lugar de competencia. A través de las paredes de cristal, pude ver a mi familia observando desde la sala de espera. Márquez se había hundido en una silla, con la cabeza entre las manos. Mis padres permanecieron rígidos, comprendiendo finalmente el alcance total de mi poder. Después de la reunión, Harrison se me acercó. Brillante presentación como siempre, aunque tengo que preguntar. El puesto de tu hermano será tratado con justicia, le aseguré. Si está dispuesto a trabajar por ello, hay un puesto para él, empezando en ventas de nivel básico. Harrison asintió con aprobación. Eres más generoso de lo que muchos serían en tu posición. No se trata de venganza, dije, recogiendo mis papeles. Se trata de construir algo duradero, algo real. Cuando salí a la sala de espera, mi familia seguía allí, ahora se ven diferentes, más pequeños de alguna manera, menos intimidantes de lo que parecían hace tantos años. ¿Así que eso es todo?, preguntó Márquez. Todo cambia silenciosamente, así como así. Todo cambió hace años, Márquez. Simplemente no te diste cuenta porque estabas demasiado ocupado menospreciándome. Me volví hacia mis padres. La empresa enviará mañana nuevos contratos de trabajo. Les sugiero que los lean con atención. Sophie. Mi madre dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Nos equivocamos contigo. Muy equivocados. ¿No podemos empezar de nuevo? Yo pensé en todas las cenas donde ignoraron mis logros. Todos los eventos familiares donde me trataron como si fuera una ocurrencia posterior. Todas las veces que priorizaron las ambiciones de Márquez sobre mis sueños. Empezar de nuevo significaría olvidar el pasado, dije finalmente, y no quiero olvidar. Esos años de desprecio y falta de respeto me enseñaron valiosas lecciones sobre la autosuficiencia y la determinación. Me hicieron quien soy. ¿Y tú quién eres?, preguntó mi padre en voz baja. Soy la mujer que construyó una empresa multimillonaria mientras tú estabas demasiado ocupado burlándote de su pequeña empresa como para darte cuenta. Soy la directora ejecutiva que acaba de adquirir la empresa que creías la cima del éxito. Y soy la hija que finalmente dejó de buscar tu aprobación y encontró su propio camino. Empecé a caminar hacia el ascensor, me detuve y miré hacia atrás. Los contratos llegarán mañana, tú decides si los firmas o no, pero sea como sea, las cosas nunca volverán a ser como antes.
Al cerrarse las puertas del ascensor, vislumbré por última vez a mi familia de pie en la sala de espera de la empresa que construí. Por fin me veía con claridad por primera vez. Esa noche, en mi oficina del ático, saqué el relicario de mi abuela, la única pieza de la historia familiar que realmente atesoraba. Dentro había una pequeña nota que había escrito años atrás. El éxito no se trata de quien cree en ti al final. Se trata de creer en ti mismo desde el principio. Sonreí pensando en lo mucho que había avanzado desde aquella hija olvidada del retrato familiar. La boda de Márquez solo había sido el principio. Ahora todos sabían exactamente quién era yo. No la decepción familiar, sino la fuerza que había transformado todo su mundo. De alguna manera, eso me hizo sentir mejor que cualquier venganza.